Esta es una producción ajena a Vea Canal. Vea Canal, la verdadera televisión guatemalteca. 12 años formando opinión. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es un viernes muy interesante. Gracias le doy al señor Ricardo Méndez Ruiz por estar aquí. A usted las gracias, Karina, muy amable. Gracias, Richard. Muy amable, Karina. Es un viernes exageradamente interesante porque finalmente todo lo que ciertos pequeños grupos, ONGs, compuestas por 1, 2 personas o 2 personas y media, han tratado de frenar durante mucho tiempo y han estado haciendo revueltas, reuniones aparentemente clandestinas, a escondidas, poco transparentes, protestas sin gente, hablando mucho por las redes sociales, sin eco en la verdadera población. Finalmente se llevó a cabo el día de ayer, y es que en una decisión soberana, republicana y democrática, el señor presidente constitucional de la República, el señor Jimmy Morales, escogió a una de las 6 personas y escoge, gracias a Dios, a la doctora Consuelo Porras, a la cual le pedimos al Altísimo que le dé mucha sabiduría, inteligencia, y sabemos que va a hacer las cosas diferentes porque es una persona que ama al Eterno y le tiene temor al Elohim. Cierro el paréntesis. Se llevó a cabo una decisión que quería ser boicoteada, que ya voy a agarrar presa, planeando desde lugares exclusivos de la ciudad, urgía votar al señor presidente, había que terminarlo de ahuevar, había que agarrar capturada a la esposa porque ella no tenía antejuicio, no tiene ese tipo de abrigo ni protección. Miren, unas cosas tan horribles de las que uno se enteraba, de lo que estaban planeando, que uno dice, a la gran madre, ¿a qué le tienen miedo? Porque a pura fuerza tenía que escoger a los otros 5, cualquiera de los otros 5, pero no a doña Consuelo Porras. Me extrañó muchísimo ver, por ejemplo, un lugar donde tú también fuiste, Richard, ver al juez Miguel Ángel Gálvez y a Fanuel García conmemorando la bendita República 70 años de Israel. Yo sí le fui a preguntar al señor juez Miguel Ángel Gálvez, ya al final, que mire, ¿qué religión es? ¿Usted qué hace aquí? Aquí estamos los que amamos al Eterno, pero que yo sepa, usted comulga con otras cosas, ¿verdad? Su seguridad encubierta se puso muy nerviosa de que esta pinche mujer llegara a cuestionar al señor Miguel Ángel Gálvez, y le pregunté, ¿qué va a hacer con las declaraciones de Juan Carlos Monzón? Inculpas a la señora fiscal. ¿Qué va a hacer con la señora fiscal? Porque, ¿qué va a hacer con José Rubén Zamora, que dice la brillantemente de Juan Carlos Monzón, que yo de verdad estoy admirada de la capacidad de disco duro que tiene? Dice él que José Rubén Zamora recibió $750,000. Pero ahí nada pasa. Ni siquiera inician una investigación ni con él, ni con la esposa de Juan Carlos Monzón, ni con Telma Aldana, ni con un montón de gente. Entonces, de estas cosas yo le platiqué ese día a Miguel Ángel Gálvez. Pero ayer y hoy y siempre vamos a celebrar que el señor presidente pudo escoger a la persona que va a ir a mandar al Ministerio Público como fiscal general de la Nación. Y el señor presidente acaba de hacer el anuncio, y a los minutitos, poneme el tuit a qué hora sale que el señor presidente hace público que va la señora Porras. Luego sale inmediatamente el tuit del MP en donde dice, ayer les acepté la renuncia a 4 fulanos. Entre esos fulanos, 2 personas o 3 exageradamente curiosas.
su secretaria general, que la mencionaron hace una semana viernes en la Comisión Helsinki, en el Senado, donde un señor de alta envergadura dice, ¿quién es Mayra Vélez? ¿Cómo así los ISIS? ¡Pling! Dijo uno. Quiere decir que ese tema ya se toca en Washington y que ahora está en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. O curiosamente, renunció y la señora fiscal tan linda le aceptó la renuncia, pero también renunció Rothman Pérez, que yo sentía mucha angustia y cólera cuando escribían Rothman como R-O-T-T-M-A-N-N. No, este señor le gustó el apellido Rothman, entonces él se puso Rothman, R-O-T-M-A-N, como nombre, no como apellido. Haciendo esta distinción, otro de los señores encargados de la política criminal, fiscal de la política criminal, que ha dejado tantas cosas sin terminar de hacer los nudos, y luego alguien de informática, ahí está, secretario de política criminal, pero también alguien de informática que habría que ver cuántos expedientes pudieron haber borrado. Esto fue a las 12:35, pero también estaba el señor... la de asuntos estratégicos, estrategias, imagínense ustedes qué estrategias utilizarán en el MP, pero el de sistema informático, que era Ronald Figueroa, ¿qué expedientes se habrán perdido? Como algunos de los que vamos a hablar a continuación, ¿qué expedientes se habrán borrado? ¿Cuántas cosas habrán desaparecido en informática? Y este es el tema con el cual vamos a dar inicio la mañana del día de hoy, y les vuelvo a dar la bienvenida a los panelistas hoy. Richard, si tú me lo permitís, empezamos con nuestro distinguido invitado. Ricardo, gracias por estar aquí. A usted, Karina, mil gracias. Pues mire, sí, sumamente interesante esta semana y la semana anterior, no cabe duda, pasaron cosas muy importantes para el país. El tema de la Comisión Helsinki que usted mencionó en Washington el viernes de la semana pasada marcó fuertemente a Guatemala. Fue un golpe muy fuerte en contra de Iván Velázquez, un golpe fuertísimo, tal vez el más fuerte entre todos los golpes y los errores que Iván Velázquez ha cometido y ha recibido durante el tiempo que lleva de estar en Guatemala. Se reveló un fuerte caso de corrupción con respecto al caso de la familia Vitkov, y se hizo ni más ni menos que en Washington. Y como usted bien dijo, en relación a la señora Mayra Vélez, qué duro que el nombre de una persona, de un funcionario público, sea mencionado en una audiencia en Washington. Eso debe ser una cosa terrible, muy duro, y más cuando se relaciona con un tema que posiblemente tenga que ver con terrorismo internacional, además de tráfico de personas, que fue lo que dio lugar a la formación de la Comisión Helsinki, Helsinki es en Washington. Sí. Estamos hablando del caso Vitkov. Fue un golpe sumamente duro contra la CICIG, que incluso reveló de qué manera, de qué forma sistemática se dedicaron a torturar a un niño de 3 años. Cómo Iván Velázquez es responsable de la tortura de un niño de 3 años. Cómo una joven mujer, la hija del matrimonio Vitkov, recibió un acoso crónico por parte de la jueza Yasmín Barrios, quien dio instrucciones muy claras al sistema penitenciario de trasladarla al manicomio Federico Mora en caso de que mostrara alguna desestabilización emocional. O sea, son casos de tortura sumamente graves, muy fuertes, que se suman a los que ya tienen su historial Iván Velázquez. También ocurrió la muerte del alcalde Álvaro Arzú, que indudablemente marcó fuertemente a Guatemala. Eso lo pudimos ver durante sus exequias. Para mí, en lo personal, fue un golpe muy fuerte. Era mi amigo, le tenía un gran aprecio, lo admiraba. Creo que va a hacer mucha falta en el país, pero además creo que los guatemaltecos tenemos la obligación de continuar esa lucha. Y aquí quiero cometer una infidencia, Karina. Hace algunos meses, Álvaro Arzú, en su despacho,
me dijo lo siguiente. Lo recuerdo perfectamente parado tras su escritorio. Yo acababa de entrar a su oficina, íbamos platicando con respecto al tema de Iván Velázquez y me dijo, mira, Iván Velázquez cree que va a tener mi cabeza como su trofeo, pero la cabeza de él va a ser el trofeo mío. Y Karina, yo me siento comprometido a continuar con esa lucha y a terminar con lo que Álvaro Arzú inició. Yo me siento moralmente comprometido con eso. ¿Por qué? Porque siento que Álvaro Arzú tenía razón y eso hay que hacerlo. Y la cabeza de Iván Velázquez urge. Y por eso he apoyado y sigo apoyando la decisión del presidente de la República al haberlo nombrado non grato. Y le doy la razón en cuanto hay que sacarlo del país si es necesario a patadas, Karina. Porque ha lastimado nuestra dignidad como guatemaltecos. Ha lastimado nuestra soberanía. Y todos los guatemaltecos dignos tenemos la obligación de hacer que ese extranjero indeseable se largue de Guatemala. Le quiero recordar al presidente de la República que hace algunos días nosotros hicimos una solicitud a la Cancillería de la República, acudiendo al derecho que nos otorga la Constitución de poder solicitar lo que nosotros querramos, y sabemos que estamos en ley, de que nombre non grato y que expulse del país a un funcionario de la CICIG que se manifestó de forma irrespetuosa en contra de la Constitución Política de la República de Guatemala. A él lo tiene que expulsar de Guatemala. No podemos seguir permitiendo que estas personas pasen por sobre nuestra dignidad, por sobre nuestra soberanía. Otro tema muy importante, Karina, es el de la nueva fiscal general. Siento mucho disentir con usted, no estoy de acuerdo con usted, ni siquiera le doy el beneficio de la duda a la licenciada Porras. Ella viene de un ente que con tal vez una sola excepción, diría yo, con una sola excepción, está podrido. Nunca escuché yo que la licenciada Porras fuera un voto disidente o se manifestara contraria a la manera en la que la CICIG ha controlado la Corte de Constitucionalidad. Jamás oí su voz de protesta en contra de la forma en la que Iván Velázquez, en contra de la forma en la que el embajador Todd Robinson presionó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para conseguir sus fines. Entonces no le doy ni siquiera el beneficio de la duda a la nueva fiscal general. ¿Yo puedo interrumpir un minuto? ¿Cómo no, Karina? Mire pues, ella era suplente en la CC de Neftalí Aldana, del magistrado Neftalí Aldana, pongamos las fotos, y le voy a contar lo que yo sé. Ella valientemente con Neftalí Aldana siempre razonaron sus votos, y por eso era que decíamos, pero es que siempre nos ganan 3-2, porque en los votos que no se alineaban con Gloria Porras, porque ahí habían 3 votos alineados, siguen habiendo 3. Bonerge Mergía, que dicen que estaba en una reunión en la casa, en una casa en la zona 12, hace 2 o 3 noches, celebrando con Telma Dana, y ahí también estaba Iván Velázquez, hablando, dicen, estrategia, dicen. Entonces, Bonerge Mergía, de Mata Vela y Gloria Porras fueron los 3 votos por las cuales, y son responsables de muchas de las cosas que se están dando en Guatemala. ¿Quiénes eran los otros 2 votos que siempre votaron juntos? En un 90%, 95%. Era Neftalí Aldana con su suplente, Porras, y también Dina Ochoa. No puedo decir eso del suplente de Dina Ochoa, que es un señor que también está investigado por su bufete con David Font, por el caso Bitkov y el Banco Ruso. Entonces, esa es la información que yo sé y que yo la debo de transmitir, y yo por eso sí creo que es una mujer proba. Ahora, mire, Karina, cuando venía hacia... Ella es suplente de Neftalí. Cuando venía hacia el estudio, hace cosa de 1 hora más o menos,
estaba escuchando las noticias y en un noticiero se mencionó que en breve se iba a dar una conferencia de prensa en relación a las personas que capturaron hoy a raíz de unos allanamientos que hubo temprano en la mañana. Y que militar. En esa conferencia de prensa iba a participar nuevamente el comisionado de la CICIG y la nueva fiscal general. Pero eso pudo haber sido prensa no bien informada, porque ella dijo que no iba a poner un pie en nada de eso hasta que no haya tomado posesión. Creo yo que pudieron haber sido mala transmisión. Posiblemente estoy equivocado, Karina, y se trate de Tel Maldana y no de la nueva fiscal general. Ojalá que ella no vaya a cometer los errores que ha cometido Tel Maldana en cuanto a que pasó a ser simple y sencillamente un asistente del comisionado de la CICIG. Nada más. No lo creo. Ojalá. Es una mujer que dicen que tiene mucho carácter y que es poco influenciable. Y si tienen la cola limpia, estoy hablando de una manera metafórica, si no han sido chucas en su actuar, no hay manera de doblegar un roble. El tema es cuando, por ejemplo, la señora fiscal actual todavía no nos dice por qué vive en una casa de Diego Pulido en la colonia El Prado. ¿Por qué pudieron haber simulado una compra-venta? ¿Y por qué no nos dice si la alquila o la compra, si es alquilada, cuánto le cuesta? Y si la compró, solo que nos explique cómo sumó. Porque si suma como suma Mayra Vélez, que 2 más 2 no son 4, entonces sí le hacen los números. Pero si es una pinche ciudadana como nosotros, ahorita que deje el cargo porque la aguja está casi a las 1:30, entonces no le va a alcanzar el dinero, ni porque gane 70,000 quetzales, es imposible, aunque haya ahorrado toda su vida, como burócrata, porque no ha sido nunca una empresaria como nosotros tres, entonces es imposible que 2 más 2 sean 4. Cierro paréntesis. Siguiendo la forma de hacer matemáticas de Mayra Vélez, ¿se recuerda? Qué cosa más terrible. 2 más 2 no son 4, fíjate. Sí, indudablemente un par de semanas llenas de muchas noticias interesantes, algunas malas. Las buenas, Karina, pues no es una noticia, es un acontecimiento que cada vez se acerca más, y es el traslado de la Embajada de Guatemala de Tel Aviv hacia Jerusalén. Es algo que todos los guatemaltecos bien nacidos aplaudimos y esperamos, desde el punto de vista espiritual, en primer lugar, y por otro lado, desde el punto de vista político, porque coloca a Guatemala ya en otro nivel en el concierto de las naciones. Eso es indudable, eso es absolutamente indudable, ¿verdad? Muy bien, gracias, Richard, gracias. Por la paciencia, Richard. No, aquí pues esperando mi turno porque tengo algunas preguntas para el licenciado Méndez Ruiz. Primero voy a comentar el tema de Claudia Porras. Sí tuvo alguna cantidad de anticuerpos. Claudia Consuelo Porras. Consuelo Porras, la Connie, le decían hoy en la Sonora, doña Connie. Bueno, el tema que sí generó algunos anticuerpos, sin embargo veo con esperanza, sí sigo siendo escéptico al igual que Ricardo, porque las estructuras que permanecen dentro del Ministerio Público son muy fuertes. Pero solo las tienen que ir a sacar. Pero eso va a tener un proceso de evolución y ojalá que en el camino no sea acorralada, acuerpada y empiece a vivir bajo la sombra de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Creo que cuando Ricardo señala al comisionado, pues señalamos a la persona que está encabezando la comisión. Sin embargo, hay que recordar que fuimos nosotros los guatemaltecos los que invitamos a esa entidad a venir acá, y que si está pasando lo que está pasando es porque lo hemos permitido y porque nuestras instancias políticas no tuvieron la capacidad de poder enfrentar estos retos de corrupción de una manera acá, y ni han tenido la capacidad de enfrentar los abusos y desmanes de esta comisión. Y en eso pues hay que reconocerle al licenciado Méndez Ruiz que pues ha dado la cara por aquellos grupos que están en contra de este proceder anómalo y la falta de respeto al
lo que se llamaría el debido proceso en la ley y al imperio de los indicios y no de las pruebas. Pasando a otro tema, me llamó la atención que recién fue nombrada la fiscal, la CICIG saca un tweet felicitándola. O sea que eso fue darle el aval. ¿Más que bien? Interesante. No les quedaba otra, porque ellos jugaban con su pieza. Mira, te voy a interrumpir, discúlpame. Sí. Ya me madrió el doctor González Dubón por estarte interrumpiendo. ¿Me permitís que te interrumpa? Señoras, perdón. ustedes. Ya me madrió el sábado que almorcé con él. Yeah. Y le prometí que ya no te iba a interrumpir, Richard. Disculpas. Mira, pues. ¿Estabas hablando de él? Del tweet de la CICIG, okay, que no hay que tocar otra. Mira, pues. Sé de buena fuente, y lo que yo hablo lo digo porque lo sé. Y no quisiera decir nombres por ética. Sé que hubo y que hay gente alrededor del presidente, que también ya se lo fui a decir a él, así como usted me conoce, como ustedes así en la cara, así soy yo, vos me conocés de qué mal padezco. Aquí tiene un montón de traidores, señor presidente, que lo quieren obligar a ¿Qué madres te pasa a vos? Le dije a uno de ellos, ¿qué madres te pasa a vos? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿De qué estás hablando? El señor presidente, para poder gobernar, tiene que sacar a la cloaca que tiene al lado, pero es cercanísima. Le voy a dar pistas al presidente. Aquí está él, inmediatamente al lado los tiene. Y estaban jugando el juego de la CICIG. Es lo que uno no entiende. Estaban jugando a que metieran a su jefe preso. Jugando con el enemigo. ¿Cuál? Prostitutas, no. Bueno, no, la prostituta es digna. Oficio digno. ¿Cuál qué? ¿Traidores? Cierro el paréntesis, disculpas. El señor presidente al lado tiene a los traidores que informan de sus movimientos al enemigo. Es que eso funciona así. En el libro muy conocido por publicistas, políticos y militares que se llama El arte de la guerra, que escribió el filósofo Sun Tzu, hay un apartado que habla de los espías, que son aquellos que desestabilizan la capacidad emocional de los generales para así obligarlos a tomar decisiones equivocadas. Con licor, drogas y mujeres. Licor, drogas, mujeres. Paganismo. Y también, obviamente, dinero y supuestamente favores. Bueno, pero siguiendo sobre el tema del nombramiento de la señora Consuelo Porras, debemos entender que las renuncias de Mayra Vélez, de Rodman Pérez y de la otra persona de informática eran de esperarse porque tenían de poner a disposición su puesto. Si hubiera sido cualquiera de los otros 5, no renuncian. Pero lo que llama la atención es que sea de una manera tan temprana, de una forma reactiva. Eso me llamó la atención a mí también. Y creo que se debe a una infortunada presencia de la señora Mayra Vélez, del MP y de la CICIG, en el informe presentado a los senadores en la Comisión Helsinki. Hoy Ricardo nos hizo entrega antes del programa de un informe que, hojeándolo, Ricardo, si me permites, viene a confirmar cosas que nosotros hemos denunciado acá. Voy a tomar aquí porque sé que vos no lo viste, pero ya lo vamos a tener. El licenciado Méndez Ruiz junto con el licenciado Falla son querellantes adhesivos en cuanto a la investigación que se lleva a cabo por el tema de los pasaportes otorgados a extranjeros. En ese proceso está involucrado Mayra Vélez. ¿Estamos claros? Correcto. Y este informe que tengo en las manos fue el informe que se le presentó a los senadores norteamericanos. ¿Sí? Así es. Okay. Y es parte, según lo que usted me decía, del expediente extraviado milagrosamente en el Ministerio Público. Licenciado Méndez Ruiz, en este informe hay un pequeño resumen donde se habla de cómo se reclutó a la señora Wendy Susana Juárez Peralta, quien trabajaba en el departamento, que ella trabajaba en el RENAP, y ellos se dedicaron, dice, dentro de las personas que reclutaron a los menores de edad se encuentra Wendy Susana Juárez Peralta, y ellos reclutaban menores de edad
para usar sus huellas digitales para así otorgar pasaportes falsos. En la página 2, en esa misma página nos dice que son 106 extranjeros. Pero en la página 2 me llama la atención, porque este es el informe que le entregaron a los senadores, ¿no? Dice que dichos procuradores de la gente con poder adquisitivo bajo y de escasos recursos, en sus perfiles de Facebook se les miraba viajando a Dubái. Estamos hablando de una de las ciudades más caras del mundo. No, la más. La más cara del mundo. Pero estos operadores, fíjese. Pero dice que hacían los trámites y que en dicho trámite se realizaba directamente con la Subdirección de Extranjería de la Dirección General de Inmigración, en la cual se vieron involucrados los diferentes subdirectores y subdirectoras que estuvieron a cargo de dicha dependencia, y dentro de estas está la licenciada Mayra Vélez. Mayra Johanna Vélez López. Licenciado Méndez Ruiz, explíquenos por el grado de peligrosidad de estos 4 individuos señalados que están ahorita en pantalla, de ser miembros del grupo islámico ISIS, del grupo Hezbollah. Okay. Y cuéntenos cómo va ese proceso y si este proceso se encuentra en peligro ahora por el tema del cambio de fiscal. ¿Qué está pasando? Porque realmente nosotros hemos denunciado esto aquí públicamente. Hoy Vea Canal tiene en las manos las pruebas de las firmas de esto. Y quiero que me explique una cosa, licenciado. ¿Cómo es posible que si a usted lo acusan de firmas falsas en documentos tan comprometedores y usted no presente la denuncia? ¿Qué le dice eso a usted? Mire, en primer lugar, licenciado, a nosotros nos costó un bigote después de que el juez nos constituyó como querellantes adhesivos, en este caso, que se ha conocido como el caso Visas. Y mire qué interesante sería que la CICIG algún día lo bautice con un nombre de esos estúpidos que utiliza, ¿verdad? Porque la CICIG este caso no lo ha tocado, y es un caso gravísimo de tráfico de personas. De seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, en cuanto a lo que le concierne a Guatemala, estamos hablando de una banda muy grande, muy bien organizada de tráfico de personas, que utiliza desde niños hasta altos funcionarios de migración, como es el caso de Mayra Vélez, pasando por abogados y otra serie de personas que pueden ser sumamente peligrosas. Como por ejemplo. Sicarios, por ejemplo. Por ejemplo, sicarios. Estamos hablando de una banda de tráfico de personas muy bien organizada. Bueno, punto 1. Punto 2. Están esos 4 nombres de personas que provienen de países musulmanes, porque de esas 106 personas, el 80% provienen de países musulmanes. Mire usted qué terrible. Mire qué terrible. Hay 4 personas que se han individualizado, no por nosotros, sino que por órganos de investigación. ¿Por ICE o no por ICE? No. Yo prefiero, Karina, abstenerme de mencionar nombres de instituciones de seguridad de los Estados Unidos que entraron en contacto con nosotros. Requiriéndonos información que nosotros les proporcionamos. Hace meses, le estoy hablando del año pasado. Estas 4 personas son sospechosos de participar en organizaciones terroristas. Mire usted qué delicado, sumamente delicado. Ahora, nos costó, les decía, un bigote que el Ministerio Público nos proporcionara el expediente completo, que consta de alrededor de 5,000 folios, es decir, de 5,000 páginas. Son 2 cajas sumamente pesadas que contienen documentos sumamente delicados. Por ejemplo, una gran cantidad de documentos en donde se encuentra estampada la firma de Mayra Vélez. Momentito, ¿le podríamos pedir a Control que nos pase uno de esos documentos? Porque aquí hemos aseverado esto en varias ocasiones con Karina. Yo quiero que los televidentes vean esos documentos que nos ha facilitado ahora el licenciado Méndez Ruiz, porque me surge una duda sobre esto, licenciado. Si hay documentos donde está estampada mi firma
como vemos acá, y esta firma yo asumo que es falsificada. ¿Por qué no presento la denuncia? ¿Y qué han hecho ustedes al respecto? Y si ya pidieron ustedes al INASIF algún tipo de examen grafológico. Es que mire, el asunto es el siguiente, licenciado, y aquí es en donde nosotros encontramos una de las principales fuentes de vicio del Ministerio Público, y es que el Ministerio Público jamás se va a investigar a sí mismo. Nosotros nos constituimos en querellantes adhesivos a una denuncia que interpuso ante el MMP el RENAP, y resulta que el encargado de dirigir la investigación correspondiente es ni más ni menos que Mayra Vélez. No lo dice así la ley del Ministerio Público, pero de hecho, al día de hoy, y desde que Mayra Vélez tomó posesión de la Secretaría General del Ministerio Público, ella ha ejercido el poder de facto en el Ministerio Público, y eso me consta a mí como le consta también al licenciado Raúl Falla. Allí no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad de Mayra Vélez. Yo le diría que ella tiene más poder que Telma Aldana, que se ha dedicado a gestionar su próxima candidatura presidencial. Mayra Vélez es quien ha manejado el Ministerio Público, y ella es quien ha entorpecido esta investigación en el Ministerio Público que debe haber llevado a cabo la Fiscalía de Asuntos Internos, que ella controla, y se lo digo porque me consta. Entonces, ¿qué clase de justicia es esa? ¿Qué clase de justicia va a avanzar de esa manera? Iván Velázquez conoce de esto, como lo conoció también en su oportunidad el embajador Todd Robinson, y no ha movido un dedo en un tema tan delicado. Mire, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en el lugar en donde se ubicaron las Torres Gemelas en Nueva York, y realmente es conmovedor el monumento que se hizo en honor a las miles de personas que murieron en ese ataque terrorista. Abajo, llenas de agua, sí, es triste, es sumamente triste estar parado en un lugar en donde se sabe que murieron más de 2,000 personas a consecuencia de un descuido de seguridad similar a este. Y yo le soy honesto, yo no conozco las interioridades del funcionamiento de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, pero para mí que hubo una grave falla por parte del embajador Todd Robinson, porque él sabía de la existencia de este expediente y no hizo nada. Yo escribí sendas columnas de opinión a este respecto. El licenciado Raúl Falla escribió sendas columnas de opinión a este respecto. Estuvo en este programa también se ha denunciado varias veces, hablando con respecto a este problema, y la embajada de los Estados Unidos no hizo nada. A nosotros nos contactaron hasta después de que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos. Entonces nos contactaron oficiales de seguridad de los Estados Unidos para enterarse acerca de este problema. ¿Qué pasa si estas personas ya están adentro de los Estados Unidos? Y por otro lado, este es un grupo de 106 personas. ¿Cuántas personas más habrán recibido documentación guatemalteca con la que se les pudo haber hecho más fácil? No quiere decir que solo en 106 casos esto fue efectivo. Con la que se les pudo haber hecho más fácil entrar a los Estados Unidos que con un pasaporte sirio, por ejemplo. Ahora, veamos una cosa. Este tema cobra relevancia porque fue presentado por la defensa del caso Bitco en la Comisión de Estudio de Helsinki. Así es. Tengo entendido que durante esta semana representantes de la familia Bitco se han reunido con diferentes funcionarios, otros senadores e incluso medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Considera usted, licenciado, de que por fin se le va a poner la guinda al pastel en este problema o vamos a seguir con los ojos cerrados? Uno. Y dos, el caso Bitco que usted señalaba viene a generar una realidad muy incómoda para la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque evidencia cierto tipo de tráfico de influencias, al igual que pone incómoda al organismo judicial, porque hasta el día de hoy la jueza Aifán, que tenía 5 días para pronunciarse por una orden de la Corte de Constitucionalidad, no lo ha hecho. En concreto, 2 preguntas. ¿Cree usted que la presencia del informe
en manos de los senadores va a tener resultados? Y dos, ¿cuál va a ser el destino de la familia Vitco considerando el nuevo impacto internacional? Es que mire, ya tuvo consecuencias el informe en la Comisión Helsinki. Definitivamente esto va a redundar en un recorte de financiamiento para la CICIG. Debería redundar en eso, porque se demostró, como dije hace algún rato, que la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, incluso ha incurrido en graves actos de tortura en contra de un niño de 3 años y de una joven de alrededor de 18, 19 años, además de 2 padres de familia. Eso por un lado. Permítame, además de cientos de personas que están privadas de libertad en prisión preventiva, destruyendo hogares y destruyendo vidas, familias, niños, etcétera. adolescentes, O sea que la tortura no solo Ahora queda en los mire, Vitco, y ¿sabe qué pasa? Por otro lado, usted me pregunta qué es lo que va a pasar con la familia. Mire, yo no soy el presidente de la República, pero si yo fuera el presidente de la República, por supuesto que les daría asilo. Por supuesto que les daría asilo a ellos, porque son personas perseguidas. De acuerdo a la Comisión de Palermo. Claro, ellos son personas perseguidas y se les debe ofrecer asilo. Ni siquiera están todavía en libertad. Y le puedo decir porque me consta, el día de ayer yo visité al licenciado Moisés Galindo, mi gran amigo, en el Mariscal Zavala, y pude ver a la señorita Vitco guardando prisión ahí todavía. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí en ese lugar todavía? Es que Iván Velázquez está dispuesto a hacerle frente al Senado de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué si ya hubo una resolución ad hoc de la Corte de Constitucionalidad? Llevaba 5 días para pronunciarse. Pero recuérdese usted, licenciado, de esa payasada, esa resolución de la Corte de Constitucionalidad que se da un día antes de la Comisión Helsinki, ¿se recuerda usted? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa que todavía no están libres estas personas? Yo entiendo los tiempos procesales. Los pero tiempos ya procesales pasaron. son 5 días. Ya pasaron, y se ya cumplieron el debieron estar miércoles a las 4 de la tarde. Y según me informó el encargado de comunicación de ellos, que se llama Luis Urbina, que yo le llamé para preguntarle cómo iba el tema, me dice, la jueza Aifán no ha manifestado nada. Ellos han interpuesto un recurso porque incluso la jueza está contra las cuerdas, ¿verdad? Que tiene que o desdecirse y contradecir lo actuado por Yasmín Barrios, ¿verdad? A mí me parece algo sumamente preocupante lo que está pasando acá. Licenciado, ¿qué piensan hacer ustedes como querellantes adhesivos para presionar? ¿Piensan actuar de una manera directa con la nueva fiscal? ¿Y qué propondrían ustedes para que se hiciera un verdadero contrapeso en el Ministerio Público? Licenciado, es importante que desde el más sencillo funcionario público del gobierno de Guatemala hasta el más alto, como lo es el presidente de la República, estén conscientes de que el poder es efímero. Sí. El poder viene y el poder se va. El poder no es eterno, licenciado. Karina, el poder no se puede comprar. No, pues. Esta gente pensó y lo hizo debido a Iván Velázquez, que iban a tener poder todo el tiempo. Sí. Me refiero a Telma Aldana, sí. Me refiero a Mayra Vélez, sí. Me refiero a la jueza Aifán, a la jueza Yasmín Barrios. Creen que nunca los van a juzgar. Y a otro largo rosario de funcionarios públicos, principalmente parte de la cadena de administración de justicia en Guatemala, del organismo judicial y del Ministerio Público. El poder viene, licenciado, y el poder se va, por eso usted no puede abusar del poder. Todos estos señores tienen 20 años de responsabilidad en el tiempo. No quiere decir que el día de mañana que ellos renuncien, dejen de tener responsabilidad. Ellos van a tener responsabilidad en el tiempo a lo largo de 20 años. Lo que se debió haber resuelto por medio del apartamiento del cargo de secretario general del Ministerio Público por parte de Telma Aldana hacia Mayra Vélez no se hizo. Entonces, Telma Aldana es parte también de este problema, es parte de este delito.
por omisión o por consentimiento, como lo es también Iván Velásquez. Pero aquí pasa una cuestión muy particular, y es la siguiente. Recuerde que Iván Velásquez tiene todo tipo de inmunidad, tiene todo tipo de impunidad que le proporciona su inmunidad. Mire usted qué error más terrible. A él no lo puede fiscalizar absolutamente nadie. Se dio la Comisión Helsinki en Washington y dijo: no voy porque no se me da la gana, y además es cierto, él goza de un poder omnipotente. Él no tiene ni siquiera la obligación de ir ahí, porque ese ente perverso de la CICIG, y ahí yo difiero o disiento de su opinión, mi estimado licenciado Shaw, en el sentido de que yo no firmé, a mí nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo con formar la CICIG. Eso fue una idea de Edgar Gutiérrez que materializó Eduardo Stein. A mí no me lo preguntaron. Pero fue yo no estoy de apoyada acuerdo por con los eso. diputados, que son los representantes del poder. Pero yo como guatemalteco no estoy de acuerdo con eso. Una sola vez, después ya no fue refrendado por No ellos. estoy de acuerdo con eso, y hasta el día de hoy lo he demostrado. Y mire, los hechos respaldan lo que afirmamos los tres. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? La justicia los espera. Ya, a mí me llama una cosa la atención, y tal vez no lo supe decir porque quiero darle la preeminencia al entrevistado, pero yo creo que aquí la señora Mayra Vélez, al no poner una denuncia por el hecho de supuestas firmas falsas, Imagínate. ella está cayendo en el delito de omisión de denuncia, ¿sí o no? Porque una denuncia con respecto a la posible firma falsa de un documento implicaría una investigación grafológica. Claro, que hay que entender que tienen a un alfil ahí, que es el señor Manuel García, pero puede pedirse un peritaje externo por el conflicto de intereses. Y puede usted estar seguro de que así lo vamos a hacer. Puede usted estar seguro de que nosotros no confiamos en el director del INASIF y que nosotros paralelamente vamos a llevar a cabo un peritaje externo. Claro que sí, nosotros no confiamos ¿Con quién? en esta ¿Con persona. FBI? No sabría decirle Hay todavía. expertos en Guatemala y en México, expertos en criminalística, que tienen una rama dedicada a la grafología, que tienen la credibilidad, ¿verdad?, para poder contrarrestar cualquier dictamen de INASIF. Y mire usted, yo estoy seguro que los funcionarios que yo le mencioné hace un momento, que todos los nombres que le mencioné hace un momento corresponden a personas que van a ir a dar a la cárcel. Y cuando estas gentes estén recorriendo ese trayecto desde la puerta de la esquina de la torre de tribunales hasta la carceleta, engrilletados como ellos lo hicieron costumbre, lo va a estar viendo desde Colombia o desde Nueva York o desde algún país de Europa, cómodamente sentado con un café en la mano, el señor Iván Velásquez, convertido en un multimillonario que tiene unos ingresos de $40,000 al mes por desempeñarse como comisionado de la CICIG en Guatemala, sin gastar un centavo en alojamiento, en vehículos, en seguridad, en comida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él goza de impunidad, mientras que todos estos que sirvieron como pendejos, que le agacharon la testuz, que le doblaron las corvas, que le sirvieron de alfombra para atropellar los derechos o el derecho a un debido proceso que garantiza la Constitución para con los guatemaltecos, no cumplieron con la ley y abusaron. Esta gente va a ir a dar a la cárcel e Iván Velásquez los va a ver desde el otro lado del mundo. Repito, hecho un millonario a costillas de haber pasado encima del derecho a un debido proceso de los guatemaltecos, cuando tuvo la oportunidad de hacer un buen trabajo y decidió contaminar su labor de una forma ideológica, decidió inclinarse por esa sociedad civil que no es más que la extrema izquierda en Guatemala, gente como Helen Mack, gente como Edgar Gutiérrez. Por grandes oligarcas. Así es. Mire usted, y este es un tema sumamente delicado, Karina, que creo yo que hay que tocar hoy aquí,
el tema de Dionisio Gutiérrez. Y mire, yo respeto mucho el emporio que esa familia ha construido a lo largo de décadas, porque es importante decir que Dionisio no fue el que hizo lo que hoy es Multiinversiones. Ese es el trabajo tesonero de una familia, es el producto de la inteligencia y el trabajo fuerte de mucha gente. Pero mire usted de qué manera Dionisio Gutiérrez lo ha ensuciado. Ahora resulta que Dionisio Gutiérrez es el principal aliado de Iván Velázquez. Vea usted esta nota que hace unos días mandó a Washington Dionisio Gutiérrez defendiendo a Iván Velázquez. Pero esa nota es como una persona que está pidiendo, que está comprando indulgencias, me parece a mí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mire, nosotros aquí hemos señalado, ¿por qué? Porque se ha apropiado de Ríos. Mire, licenciado, le voy a decir por qué usted tiene la razón. Y le voy a mencionar un caso concreto. La casa de descanso en las playas del Pacífico de Dionisio Gutiérrez la compró Marjorie Chacón por varios millones de dólares. ¿De dónde cree usted que venía ese dinero? ¿Cree usted que Iván Velázquez no lo sabe? ¿Cree usted que esa casa de descanso no fue comprada con dinero del narcotráfico? Por supuesto que fue comprada con dinero del narcotráfico. ¿Cómo cree que me siento yo cuando esa persona, cuando Dionisio Gutiérrez, ante las cámaras de televisión, dice que quienes no estamos de acuerdo con la CICIG somos corruptos y somos parte de la corrupción, cuando él es uno de los principales ladrones del país? Y digo y sostengo que tanto la casa de descanso en las playas del Pacífico de Dionisio Gutiérrez fue comprada por Marjorie Chacón, una narcotraficante que ahora tiene capturada a los Estados Unidos en ese país. Por otro lado, sé también que varios niveles de oficinas de un complejo inmobiliario ubicado en la zona 10, propiedad en parte de Dionisio Gutiérrez, fue comprado también por Marjorie Chacón. Y si lo que yo estoy diciendo es falso, entonces para eso están los tribunales de justicia, para que me denuncien por calumnia y por injuria y que llevemos este caso entonces a los tribunales y yo ahí les hago frente. Y yo ahí demuestro que lo que estoy diciendo es cierto. Y demuestro que el principal defensor de Iván Velázquez dentro del sector privado es alguien que ha recibido dinero del narcotráfico. Y puedo aseverar también que los alfiles, que los peones, principalmente los extranjeros que Dionisio Gutiérrez utiliza en la prensa, esa prensa que el embajador Arriaga defendió ayer en su sitio de Facebook, es gente que se ha dedicado a lavar dinero. Me refiero al señor Pedro Trujillo. Aquí, en esta silla, estuvo sentado Rodrigo Ponce, presentando pruebas fehacientes con respecto al que el señor Pedro Trujillo lava dinero, y ha lavado dinero utilizando bancos ubicados en varias islas del Caribe. Y resulta ahora que ese payaso extranjero es el adalid de la lucha contra la corrupción, cuando trabaja para un corrupto y él también es corrupto. Entonces Guatemala no se va a arreglar viendo para abajo. Guatemala no se va a arreglar bajando la cabeza. Guatemala no se va a arreglar sirviendo de alfombra para un extranjero corrupto, porque eso es Iván Velázquez. Él ha ganado a lo largo de más de 3 años $40,000 al mes, que es producto de un trabajo corrupto, porque el trabajo que él ha llevado a cabo dentro de la CICIG es un trabajo corrupto. Ha pasado sobre el derecho al debido proceso de los guatemaltecos. Hoy las cárceles están llenas de presos políticos. Es cierto, hay corruptos, hay ladrones que merecen estar en la cárcel, por supuesto que sí, pero hay muchísima gente que no lo merece. ¿Cómo es posible que se respete el debido proceso para unos? Yo aplaudo que el día de ayer se haya dado una medida sustitutiva a Rodrigo Arenas y al señor Botrán. Claro que lo aplaudo. Álvaro Colón. Álvaro Colón, ¿qué se hizo? Se respetó
su derecho a un debido proceso porque tienen derecho a una medida sustitutiva y lo aplaudo. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Por qué a los demás no? Porque no son sus amigos, porque no son amigos de Iván Velázquez, porque no lo han ayudado a él. No, eso no es justo. Entonces, y lo repito, y si me quieren demandar, estoy dispuesto a luchar contra ellos también, contra Dionisio Gutiérrez, ese que me ha faltado el respeto a mí, sin mencionar mi nombre, pero le ha faltado el respeto a todos los guatemaltecos cuando dice que quienes no estamos de acuerdo con él, que es un payaso, y cuando no estamos de acuerdo con la persona que le ha dado indulgencia con respecto a los graves delitos que ha cometido, somos corruptos. El corrupto es él, y el corrupto es Iván Velázquez. Y como dije en un principio, parafraseando a Álvaro Arzú, cuando dijo, Iván Velázquez cree que mi cabeza va a ser su trofeo, pues yo digo que la cabeza de Iván Velázquez va a ser mi trofeo. Bueno, Ricardo, bueno, le voy a decir Ricardo, no licenciado. Ricardo, me impactan las declaraciones que usted hace. Creo que son producto de una polarización que estamos viviendo debido a la politización de la justicia, y lamento que sean así. Lamento que estas declaraciones se den porque solamente son el reflejo de una confrontación provocada para distanciar a Guatemala, para que Guatemala agache la cabeza, como usted dice, y que no salgamos adelante. Y para que algunos ganen tiempo. Y que algunos ganen tiempo. Algunos tienen que ganar tiempo de extradiciones pendientes. Y hay una cosa que me llama la atención. Ok, si Fuentes Knight sale con medida sustitutiva por un desfalco impresionante, si Colón sale por una medida sustitutiva por una cantidad impresionante, si sale Rodrigo Arenas porque cantó como pajarito, y si sale Botrán porque cantó como pajarito, ¿cómo es posible que personas que usted ve ahí en el Mariscal Zavala, que están por indicios? Usted mencionó al licenciado Moisés Galindo. Moisés Galindo, ¿cómo no? Bueno, no han presentado el audio que supuestamente tienen. No hay, supuestamente porque recibió un vehículo en pago. El vehículo no está a su nombre, lo usé, o sea que si usted me presta un carro o me lo da como en garantía, yo ya estoy fregado. O sea, vemos la magnitud de los delitos, vemos a la gente de la municipalidad, vemos a la gente de XPISA, hay muchas personas, mandos medios totalmente relegados que están sufriendo de una tortura diaria, lenta, diaria, ahí, y que no tienen acceso ni siquiera, no digamos a la medida sustitutiva, ni siquiera a la audiencia, porque las audiencias se van jugando en el tiempo y ahí se cuentan por meses, no por semanas. Entonces estamos hablando de una constante violación a los derechos humanos, y así como usted acusa, ¿verdad? Con razón, en verdades que son obvias y que se repiten en todos los corredores políticos, yo también acuso al organismo judicial de retardar la justicia y ahí violar los derechos de todas las personas que están en cárcel preventiva cuando deberían de estar con medidas sustitutivas esperando su audiencia. Porque no son casos de tremendos capos del narco que vayan a amenazar a nadie, gente por facturas de 3.200 quetzales, de 10.000, que las están arrinconando, destruyéndole las vidas, con la esperanza salvaje de que puedan señalar o que puedan confesar incluso cosas que no les constan. Ricardo, y ahora voy a cambiar un poquito de tema. Ayer se presentó un documento donde se pide la renuncia del Procurador de los Derechos Humanos, firmada por casi 35,000 personas. ¿Qué opina usted de eso, considerando de que él dijo, en una audiencia frente a una comisión del Congreso, que también se presentaron muchas firmas para pedir la renuncia de los diputados? ¿Qué opina usted? Mire, la ley es muy clara en ese sentido. En primer lugar, en cuanto al derecho de petición, todos tenemos derecho a pedir
lo que querramos pedir siempre y cuando esté enmarcado dentro de la ley. Y ahora me voy a la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando se reúne determinada cantidad de firmas, estas deben tomarse en cuenta para lo que se está solicitando. Y mire usted, ¿cuántas firmas fueron? 33.000 firmas. No son cualquier cosa. 33.000 firmas no son cualquier cosa. Como sí es cualquier cosa el señor Procurador de los Derechos Humanos. El señor Procurador de los Derechos Humanos sí es cualquier cosa. Mire, hay temas tan pendientes en el ámbito de los derechos humanos. Le puedo hablar de la niñez, le puedo hablar de la desnutrición crónica. Mire qué cosa más terrible, que al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, como a sus antecesores, les ha valido 20, totalmente. Sin embargo, el Procurador de los Derechos Humanos se luce para los temas políticos. Su relación con Helen Mack es innegable absolutamente. Y nosotros lo dijimos en el momento anterior a su elección y no nos equivocamos, lo estamos viendo en el producto de su trabajo. El Procurador de los Derechos Humanos se ha prestado como instrumento de Iván Velázquez en esa maquinaria que pretende dar un golpe de Estado en contra del Poder Ejecutivo. Y eso es absolutamente innegable. Entonces, por supuesto que si el Procurador de los Derechos Humanos tiene que ser destituido, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y quiero decirle que en esas 30 y pico mil firmas está incluida la mía. Yo también firmé, porque estoy de acuerdo con que el señor Jordán Rodas tiene que ser destituido. Él no está sirviendo a cabalidad con las funciones del Procurador de los Derechos Humanos. Él no tiene nada que estar haciendo ahí. Su función es política, cuando no debería ser política. En materia de derechos humanos, Guatemala necesita que se deje de defender a los delincuentes, por ejemplo, y que se defienda a los ciudadanos que necesitan al ombudsman, al Procurador de los Derechos Humanos. Claro que tiene que ser destituido. ¿Dónde está el Procurador de los Derechos Humanos en los casos de prisión preventiva? ¿Dónde está el Procurador de los Derechos Humanos en el caso Bitco? Que tiene que venir un senador de Estados Unidos a señalar este tipo de abusos. ¿Cómo es posible que la Convención Interamericana de Derechos Humanos señale el abuso de la prisión preventiva y la PDH no haga nada? Ahora, yo acabo de recibir un mensaje mientras usted estaba hablando y me dice: la diferencia que existe entre las firmas que piden la renuncia de los diputados, que tampoco lo hay que defenderlos porque hay muchos que sí ni merecen estar ahí, y la renuncia y las firmas presentadas en contra del procurador, es que los diputados fueron electos en una votación libre, democrática, y representan el poder investido de una elección. En cambio, el procurador es un funcionario que fue puesto por los mismos diputados, y los diputados están obligados a revisar el desempeño de este personaje. Claro, ellos lo nombraron, por supuesto. Por eso es que la teoría de pesos y contrapesos funciona, porque la Constitución Política de la República eso plantea. Pero desde el momento que, por ejemplo, instituciones como la Corte de Constitucionalidad o el Ministerio Público no tienen un contrapeso necesario, actúan totalmente en la impunidad. Por eso es importante también, y lo lanzo así, apoyar la ley de antejuicios para que los funcionarios omnipotentes de la Corte Celestial, de la Corte de Constitucionalidad, sientan ellos también la responsabilidad de actuar bien, porque hay un ente que los verifica. Y el PDH, que lo elija, no quiere decir que pueda hacer lo que le da la gana. No, y mire, en el tema de materia de la ley, que usted acaba de mencionar, yo le puedo hablar de mi experiencia personal. En varias oportunidades nosotros presentamos ustedes han rechazado un montón de proyectos. Nosotros hemos presentado antejuicios en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. In limine. Y nos lo rechaza in limine la Corte Suprema de Justicia. Hemos presentado antejuicios, y le puedo mencionar el caso del edificio, la compra del edificio del Ministerio Público, Richard, que fue rechazado in limine también cuando es obvio que hay un grave caso de corrupción ahí, y la Corte Suprema de Justicia... Ese mismo edificio fue ofrecido por 12 millones a la Contraloría. La Corte Suprema de Justicia documento en mano nos lo rechazó.
in limine. Cuando la ley lo que dice es que la Corte Suprema de Justicia lo que tiene que hacer es simple y sencillamente recibir la solicitud de antejuicio y trasladarla al Congreso. Y ha pasado sobre la ley porque ha usurpado la función del Congreso cuando rechaza in limine la solicitud de antejuicio y no permite que pase al Congreso. Y hay que aclarar algo, permítame, y eso es que es importante. Me dicen, es que los antejuicios si van al Congreso los van a condenar. No, al quitar el antejuicio se le permite al proceso jurídico continuar. Sí. No significa que el Congreso vaya a juzgar ni que le vaya, no, se permite la investigación a ese ente. Ahora, pero imagínense, eso es una protección, pues. Ahora, por otro lado, Richard, hay un tema, ya que hemos comenzado a mencionar esa palabra, la palabra Congreso. Creo que el tema del Congreso de la República tiene que revisarse, lo tenemos que revisar aquí nosotros tres y lo podemos revisar hoy. ¿Cuál ha sido el papel del Congreso de la República? Y mire, yo le voy a decir una cosa, yo estoy aquí para decir la verdad, yo no estoy aquí para ganar un concurso de popularidad, yo estoy aquí para decir lo que pienso, por eso estamos para decir la verdad, ¿me entiende? Claro. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo siento que el Congreso de la República es un Congreso inédito, es un Congreso distinto a los congresos que había habido antes. Mire usted, el Congreso de la República evitó las reformas a la Constitución. El Congreso de la República ha parado ya un par de golpes de Estado en contra de la institución de la presidencia. Sí. El Congreso de la República está trabajando en proyectos de ley tan importantes como el que usted acaba de mencionar, ese y otros más. El Congreso de la República está actuando de forma valiente. Por supuesto que hay elementos buenos y hay elementos malos. Son 158 personas las que están así. Y si el Congreso de la República ahora está trabajando así, puede imaginarse usted cómo va a ser el nuevo Congreso que sea electo el año entrante. Yo estoy seguro que va a ser mucho mejor, pero yo no me quejo o no me quejo mucho de este Congreso, de ahora. Mire, en un programa radial, hoy en la mañana, precisamente el gachupín Pedro Trujillo, estaba oyendo de cuántas veces se vilipendió al Congreso. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? Porque le están haciendo frente al padrino de su patrón, a Iván Velázquez. De verdad, hay diputados ante los que me quito el sombrero, gente a la que respeto muchísimo, y yo diría que son la mayoría. Mire qué cosa más interesante, porque hace un año y medio yo no pensaba igual, y han tenido una actitud sumamente valiente, muy independiente. ¿Quién puede demostrar que un diputado ha recibido un centavo para hacer su trabajo? Yo no me atrevería a asegurarlo de nadie. Tenemos un Congreso distinto, pongámosle atención a eso, pongámosle atención a eso. Y repito, siguen habiendo malos elementos, pero yo diría que ahora son más los buenos que los malos. Eso es importante tomarlo en cuenta, Richard. ¿Qué viene? Hablemos de la agenda que viene. Viene el cambio, porque hay temas importantes. Constitucionalmente el señor presidente toma su decisión y tenemos nueva fiscal que tendrá que tomar posesión, creo yo, ustedes me corrigen, el 18 de mayo. 18 de mayo. Ok. Pero también viene, bueno, hay que felicitar a Murphy Pais, que ya ganó con 19 a pesar de una cuerpos electorales, tremenda campaña negra. Ya ganó Murphy Pais, bueno, se le felicita, esperemos que haga las cosas como lo prometió hacer. 3, PGN. La Procuradora General de la Nación, a todas luces, en su hoja de vida dice que ha sido asesora de CICIG y del MP, y con su tendencia de actuar y de ideas, que voy a hacer un paréntesis, perdió el día lunes por la tarde, fue notificado el abogado Luis Morales de la familia Vitkova, perdió un recurso de aclaración que todavía osó interponer, queriendo que se contradijese la CC en su resolución y argumentando un montón de cosas cuando un recurso de aclaración es aclaración, no es cambiar el motivo de la resolución. Entonces esta señora Morfín inteligentemente todavía quiso dar un giro y una vuelta. No sabemos a quién puede estar queriendo resguardar. Yo creería que es un consorcio donde ella está ligada
altamente un consorcio empresarial que tiene en sus manos puesto en esto de la red Concutino Internacional. Ya va a salir a luz su nombre. Cierro el paréntesis. Falta la PGN. Falta el Contralor General de la Nación. Son esos cambios vitales que hacen falta. Ahora, mire, Karina, yo creo que durante un tiempo muy breve se valió decir que el presidente de la República era un político con una experiencia nula, durante un tiempo muy breve, pero ya no más. Él ya sabe, ya conoce perfectamente la importancia del Procurador General de la Nación y que no puede tener ahí el abogado del Estado. Que no puede tener ahí alguien que apoyó en su oportunidad un golpe de Estado contra él, como lo hizo Anabela Morfín, ¿se recuerdan ustedes? Sí, se le volteó cuando él andaba en Nueva York, que ahí sigue la señora. Entonces, él tiene que saber que a la PGN no puede ir a parar un abogado anodino, tiene que ir a parar un abogado valiente, un abogado que esté dispuesto a luchar por el país, por los intereses del país, por los intereses del Estado. Ya no puede repetirse lo que sucedió con Anabela Morfín. Es decir, ¿quién va a ser el próximo Procurador General de la Nación? Tiene que ser alguien que defienda los intereses de la nación y que no, como Anabela Morfín, los venda ante los extranjeros, Karina. Ese es el perfil del próximo Procurador General de la Nación, valiente, preparado, conocedor de la ley, pero que haya dispuesto a demostrado sacrificar. valentía como abogado y notario defendiendo causas republicanas. Así es. Eso es lo que debiese él de pensar. No un amigo, no un cualquiera, no un recomendado y no alguien quien pudo haber mal redactado legalmente un documento en una declaratoria de non grato, porque si no, lo único que va a hacer, señor presidente, es poner ahí a un enemigo suyo. Y yo que el quisiera, día de mañana firma una nota y le ordena el abogado del Estado a él que se largue del país. Y yo me no puede ser imagino, cualquier pendejo. yo me imagino que el presidente de la República ve su programa o de repente le entregan algún resumen. Y yo le quisiera, enviar un mensaje, Karina, al presidente de la República, en el sentido de que los buena gente no sirven para tomar decisiones. Señor presidente, no coloque jamás en ningún cargo a un buen agente si se trata de tomar decisiones, porque no va a servir. A un buen agente hay que hacerlo uno su compadre. Puede salir con él a tomar un par de tragos, la va a pasar muy bien, pero un buen agente le va a fallar, no va a poder tomar decisiones. Usted tiene que poner a cargo de la Procuraduría General de la Nación a un abogado valiente, de honorabilidad comprobada, alguien que no tenga ninguna mancha, una persona que haya demostrado ya estar dispuesto a darlo todo por el país, a darlo todo por el Estado, porque el Estado somos todos. Es que va a ser el abogado del Estado, y el Estado es institución, claro, territorio y pueblo. Por supuesto. Entonces no puede poner un buen agente, no cometa el error de poner un buen agente ahí, señor presidente, porque no va a servir. Ponga al frente de la Procuraduría General de la Nación a un hombre duro, a un hombre que esté dispuesto a hacer que la ley se cumpla y que se respeten los intereses del Estado. Tiene que colocar ahí a alguien con un perfil como el que le acabo de mencionar. Y jamás, le repito, jamás, señor presidente, vuelva a colocar al frente de ninguna institución a un buen agente, porque los buenos agentes no sirven para nada, señor presidente. Ok, PGN, pero bueno, ¿y ahora Contralor? Importantísimo también, importantísimo. Y el Procurador General de la Nación, yo entiendo que tiene que ceñirse a la ley, pero mire, lo que ha hecho el Procurador, el señor Contralor General de la Nación, es apagar fuegos o entregar únicamente informes, cuando lo que tiene que hacer es anticiparse a los problemas. Si se está desarrollando una obra, ellos tienen que fiscalizar esa obra pública, por ejemplo, y verificar que todo esté caminando bien, pero no únicamente llegar al final cuando el problema ya se dio. Legalizó el robo de 35 millones con el edificio de la zona 5.
Por O supuesto. sea, ellos tienen 20 años para rendir cuentas. Claro, ¿En así qué es. base, a qué dictamen técnico, financiero lo Sí, hizo? así es. Difícil el tema del Contralor también, Richard. Pues vea, Karina, las dos posiciones son sumamente importantes para que Guatemala pueda enderezar su camino. El Procurador General de la Nación es el abogado del Estado, es la persona que defiende los intereses suyos y míos en temas como, por ejemplo, la portuaria, en la legalidad de los contratos de hidroeléctricas, ¿ah? En la legalidad de tratados internacionales. No puede ser que el presidente de la República pida públicamente a la PGN que revise el acuerdo con X institución, en este caso sí, y que una semana después o 2 semanas después está diciendo la flamante procuradora es que hay una mesa técnica. ¿Qué es esto, pues? Si es que es el presidente de la República dándole una instrucción a la PGN pidiendo que revisen los alcances de ese acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Méndez Ruiz cuando dice que se necesita una persona de carácter, con capacidad y colmillo político que se adelante a los problemas. Porque al igual que en la Contraloría de la Nación, la idea no es tener una política curativa, sino que debe ser prospectiva. No debemos tener una política de acción reactiva a los problemas, que reaccionamos a los problemas, reaccionamos a las denuncias de los medios de comunicación, reaccionamos a los posibles hallazgos de obras que ya están mal hechas, cuando ya encontrar al responsable y encontrar la ruta del dinero es muy difícil. Hay que revisar los contratos, como el de TCQ o el de la portuaria. Hay que revisar los pactos colectivos. TCB, TCQ, Todo, APM. ATM, hay que revisar los pactos colectivos, pero antes de que se firmen, no cuando ya están firmados. No es posible que usted se comprometa con un empleado a darle 100,000 quetzales cuando usted físicamente no los tiene. Usted no puede comprometerse con un empleado a darle un aumento del 20% anual cuando su institución no los produce. Ahí está el error de la PGN, porque la PGN es cómplice en el descalabro económico de Guatemala por su incapacidad. Morfín y sus antecesores tienen las manos manchadas de la sangre de miles de guatemaltecos que han muerto por su incapacidad. Ellos tienen una alta responsabilidad, Ricardo y Karina, en la corrupción del país porque ellos han sido ciegos. Y los de la Contraloría, tenemos que revisar esa ley de la Contraloría, que hace al Contralor y a sus entes ahí una especie de arcángeles y corte celestial, que ellos quitan y ponen multas según el color de la amistad y de los ojos del vecino. ¿Sí o no? Usted ve ahorita el tema de finiquitos express. ¿Cómo así? Ahorita y todo esto atrás. ¿Cómo es posible que existan hallazgos que se queden totalmente en la impunidad? Si se encontraron hallazgos de malos manejos en la construcción del aeropuerto, ¿dónde está el seguimiento de los mismos hallazgos que hizo la Contraloría? Si es que la Contraloría pone el hallazgo y pone la denuncia, ¿o no es así? ¿Y por qué no hay seguimientos? Más de 280 hallazgos en la remodelación del aeropuerto de La Aurora y calladitos, pero claro, es que ¿quién se va a meter con Berché y sus amigos? El conejito está bien cuidado, porque hasta ahí sí no llegan los ojos del pasado. Claro, ya hay muchas pruebas que quedaron ahí, pero los hallazgos de la Contraloría, el expediente está. Entonces, cuando hablamos de la elección de un nuevo Contralor, estamos hablando de una persona que debe tener las mismas características que mencionó el licenciado Méndez Ruiz, en cuanto a carácter. Ahí no se necesita gente buena, ahí no se necesitan buenas personas. Buenos técnicos. Ahí se necesitan técnicos con frialdad, con la frialdad en el corazón, que puedan y tengan el carácter para hacer cumplir la ley. Mi último tema, como en la crisis del 2015 dijeron que toda la culpa era la ley electoral y de partidos políticos. Ahora resulta ser que hicieron tantos cambios que tienen a todo el mundo sentado y nadie puede hacerse publicidad anticipada. Y un montón de cosas. Cosas que en Estados Unidos son multas, aquí es prisión al eterno, ¿verdad? Aquí es sepultar al enemigo. En todo este chiste, en su 80%,
hay un solo partido que salió librado y todos los demás fueron cancelados. Y usted sabrá de qué partido le estoy hablando. En todo este chiste, el cerebro y la madre de las argucias, de todo, con sicarios, dicen, al servicio de, dicen, salió librada. Y ese fue Telmaldana. Y siempre decíamos, ¿y la UNE cuánto? Y la UNE, ya. Entonces nos daban un dulcito. No, miren, casi, no sé qué. Casi. Pero en todo esto hay gente que es exageradamente buena política y buena negociadora. Y he de decir que es la gente que conforma el Partido UNE. Todos los contrincantes de doña Sandra están cerrados. Los que le pudieran hacer mella. Y ahora con la cosa que quieren a puro PH cerrar al FCN. Pero la noticia de la UNE en financiamiento electoral ilícito fue a priori al de FCN, pero ahí no pasó nada. Y ahí no va a pasar nada. Y vino Telmaldana, se fue Telmaldana y en el aire se va a detener y de todas maneras no pasó nada. A Iván Velázquez ya se le va a vencer su nombramiento a la CICIG, o puede ser que se tenga que ir antes por órdenes de Naciones Unidas, porque recordemos que hay temas de diplomacia todavía al pendiente, o puede ser que a falta de financiamiento por órdenes del Senado, bajo investigaciones del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, digan, este arroz se terminó de cocer, y como lo dijo en una carta un senador presidente de la comisión, dijo que era una cosa que hubiera preferido que nunca existiera. Tema político. Sí, mire, hay varios aspectos muy importantes. Para variar, siempre el tema de la embajada, Karina, que nos guste o no, tiene tanta injerencia en nuestro país y está relacionado con lo que usted acaba de decir. Y como sé que nos queda muy poco tiempo, quiero hacer una observación en cuanto a un mensaje que el día de ayer publicó el embajador de los Estados Unidos en el espacio de Facebook, en la página de Facebook de la embajada. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, con respecto a los medios de comunicación en Guatemala. Y él envió un mensaje que calificaría yo como de lastimero a favor de los medios de comunicación tradicionales. Habló incluso de un periodista de un pobre periodista a quien le habían hackeado su cuenta. No entiendo yo exactamente qué es eso, a qué cuenta se refiere. Me puedo imaginar que se tratará otra vez de José Rubén Zamora, la eterna víctima de este país. Y lo más importante, lo más interesante, y aquí llamo yo a los televidentes a que entren a Facebook de la Embajada de los Estados Unidos y que vayan a revisar los comentarios al mensaje del señor embajador Arriaga. De cada 10 mensajes, 9 lo contradicen, 9 no están de acuerdo con él. Es decir, ahí nos presenta la ciudadanía, y son una gran cantidad de mensajes, no recuerdo yo cuántos, todos muy respetuosos, y no creo que haya perfiles falsos ahí tampoco, que no vayan a comenzar a decir a alguien que se trata de un net center. Son mensajes que el embajador de los Estados Unidos tiene que tomar en cuenta, porque le están diciendo, señor embajador, usted está equivocado, ojo que usted está equivocado, ojo que usted se está sentando con la gente con la que no se tiene que sentar y está dejando a un lado muchos otros muy importantes. Ojo, porque a la prensa tradicional la gente ya no le tiene confianza y lo refleja en esa publicación de Facebook, ni más ni menos que el embajador de los Estados Unidos, Luis Arriaga. Hay que analizarlo, toma unos 5 minutos tal vez el leer la gran cantidad de mensajes y se va a dar uno cuenta de qué manera el embajador de los Estados Unidos está equivocado y de qué malos asesores tiene y de que se está reuniendo con la gente con la que no se tiene que reunir y que le están vendiendo una idea distorsionada del país y en particular de la prensa. Ojo con eso, muy importante. Richard. Bueno,
Yo quiero hacer un comentario con respecto a lo de la ley electoral y también sobre lo de la prensa, por supuesto. Y es que me llama la atención que por los mismos delitos y en el mismo informe que presentó el Ministerio Público, por el cual se canceló el partido líder, se incluye al partido Unidad Nacional de la Esperanza. En el mismo informe del Ministerio Público se acusa simultáneamente al líder y a UNE, pero líder está cancelado y UNE no. Entonces, amigos televidentes, más claro que el agua no hay. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede ahí que se evidencia una aplicación selectiva de la ley, ¿verdad? No solo por parte del Ministerio Público, que no persigue y no presiona, sino que también del Tribunal Supremo Electoral, que de alguna manera, según ha trascendido, está cooptado o está filtrado, por decirlo de una manera elegante, por personas que responden a las directrices del partido de la UNE. Es curioso pensar que hoy se ensañe la persecución en contra de FCN, que si hizo algo mal el presidente y si hizo algo mal el FCN, que lo juzguen y que lo cierren, pero que no se voltee a ver dos campañas de la UNE, porque las diferencias son abismales, pues. Y hoy se habla de empresarios que patrocinaron a FCN, pero esos mismos empresarios, a todos los que estamos en política, sabemos que también patrocinaban a la UNE y patrocinaron a Manuel Valdizón en su momento, porque dejémonos de inocentadas. Los empresarios con dinero lícito y los empresarios con dinero ilícito le apuestan al caballo ganador. Y el caballo ganador durante más de 1 año y medio en Guatemala fue Manuel Valdizón. Y entonces, perseguir solo ese lado me parece como una sombra oscura con malintencionada. Y el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza tenía grandes probabilidades y ha tenido grandes financistas. Pero ¿no le parece a usted, licenciado Méndez Ruiz, que es una contradicción? Bueno, yo estoy de acuerdo, si hubo delito que lo persigan, pero ¿por qué solo a uno? ¿Por qué que en el mismo informe condenan a 2 y solo uno cierran? ¿No será que el Tribunal Supremo Electoral tiene sus preferencias? Y es que sí, Richard, yo totalmente de acuerdo. Ahora recordemos cuáles son los pasos. Primero se lleva a cabo un procedimiento penal y después del procedimiento penal viene la decisión del Tribunal Supremo Electoral de acuerdo al resultado de ese procedimiento. En este caso estamos hablando, y usted tiene toda la razón del mundo, de una desproporción abismal. Se está llevando a cabo un proceso ahorita por 6 millones de quetzales de un supuesto financiamiento ilícito hacia el partido oficial. Pero el financiamiento de la UNE fue de 22 millones de quetzales. Y para ese lado Iván Velázquez no voltea a ver. ¿Quiénes lo financiaron? Para ese lado Iván Velázquez no voltea a ver. Voltea a ver a quien le interesa derrocar. ¿Les interesaba derrocarlo antes de que nombrara, bajo su calidad de presidente constitucional de la República, al próximo fiscal? Ahora, esa era la urgencia. Sí, mire, y por otro lado también triste el papel de los abogados de los empresarios, porque nosotros lo hemos denunciado, nuestra fundación lo ha denunciado en repetidas oportunidades, en el sentido de que los empresarios que están siendo procesados no son delincuentes, porque según la ley de financiamiento ilícito, el financiamiento es ilícito cuando la fuente del dinero que se da es ilícita. Es financiamiento anónimo. Sí, pero en este caso no es ilícito. Es decir, fueron personas o fueron empresas. ¿Pero por qué hicieron mea culpa? Sí, ¿sabe por qué, Karina? Porque les vendieron culpa y les vendieron miedo. Eso es lo que se ha dedicado a hacer gente, y repito nuevamente, como Pedro Trujillo, como Philip Chicola, gente que ha estado infiltrada en el sector privado, que el sector privado cree
o ha creído que ha tenido gente adentro de la CICIG porque saben que están dentro de la CICIG cuando ha sido al revés. La CICIG ha tenido gente adentro del sector privado que lo que ha hecho es venderles miedo. Yo pregunto, ¿qué pasa con sus abogados? Lo que nosotros estamos exponiendo lo hemos descrito de forma muy definida, de forma muy clara. Ellos no son delincuentes, pero les vendieron miedo y les vendieron culpa y hoy están sentados en los tribunales como delincuentes, ensuciando ellos mismos su nombre por personas como Dionisio Gutiérrez, por ejemplo. ¿Por qué? Pero ¿por qué si no son delincuentes? ¿Por qué ensuciar su nombre de esa manera? Debieron haber consultado nuevamente con sus abogados o debieron haber cambiado de abogados. Mire usted, ¿a qué cree usted que se debe que el licenciado Carrillo interpone tantas acciones ante la Corte de Constitucionalidad que prosperan? Que prosperan. ¿Por qué? Porque él sirve a los intereses de Iván Velázquez. Él sirve a los intereses de Iván Velázquez y trafica influencias. Entonces, abogados como él son los que tienen sentados en el banquillo de los acusados ahora a empresarios que son inocentes, porque ellos dieron dinero que tenía un origen lícito, no un origen sucio. Entonces, vea usted de qué manera se está manipulando la justicia y de qué manera se trabaja a través del miedo. Yo no puedo concebir que el embajador de los Estados Unidos consienta eso y desafortunadamente, mire qué terrible, cuando creo que soy el más nacionalista entre los nacionalistas en Guatemala, tener que aceptar que la embajada de los Estados Unidos tiene una injerencia de ese calibre en nuestro país. ¿Cómo es posible que ellos estén financiando un monstruo como la CICIG cuando lo que la CICIG hace aquí no se podría hacer ni por asomo en los Estados Unidos? Pero ni siquiera insinuarlo ni siquiera insinuarlo, porque el miembro del sistema de administración de justicia que lo haga en los Estados Unidos va a dar inmediatamente a la cárcel y se le quita su licencia para ejercer. Sin embargo, aquí en Guatemala patrocinan ese monstruo que tiene al país de cabeza, que lo tiene peor de lo que estaba hace 3 años. La economía del país está peor. Los guatemaltecos no estamos como estábamos hace 3 años. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Se nos ha terminado el tiempo. Agradezco mucho la presencia, Ricardo. A usted gracias por la invitación, A ti Karin. también, Richard. Los tocayos. Sí, cosas muy importantes de las que se hablaron hoy. Termino con esto. En toda esta maraña, los cuerpos paralelos clandestinos han sido los que no se han investigado. Ya nos cansamos de decir aquí la selectividad de los procesos, de los que si sale, que no sale, que este sí, que este no, que aquel partido sí cierro, que este otro partido no cierro. O sea, de eso se ha tratado este programa. En medio de que inclusive el embajador Todd Robinson de la administración de Obama se hizo el ciego para muchas cosas, y como sé que me monitorean con el respeto que a mí me merecen las autoridades norteamericanas, yo insto al nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, al señor Mike Pompeo, que sé que es un hombre duro, regio, amador de su nación. Él ama a su nación, él protege a su nación. Lo había confirmado el Senado, ya estaba subido en el avión trabajando, y fue a darle la mano a Benjamín Netanyahu, que para nosotros es un referente. Pero muchas cosas están pasando, Richard, sin que el embajador Todd Robinson tal vez haya informado bien a Estados Unidos. Y estoy hablando que en Guatemala ya es cierto que en el caldo de cultivo, so pretexto de la pobreza, en los departamentos y municipios colindantes con Chiapas y con México, hay de todo. Pues resulta ser que hay tanto de todo que ya hay células del Islam ahí, lo que es preocupante. Porque en un caldo de cultivo de la pobreza, de ausencia del Estado,
de falta de justicia, de falta de satisfactores mínimos esenciales para la vida, lo mejor que podía llegar era el narcotráfico con armas, pero ahora con el Islam. Habiendo Mayra Bellis demostrado aquí fehacientemente, no hablando porquería ni babosada, teniendo este informe el Senado de Estados Unidos y gente que hace investigaciones de migraciones y de seguridad de Estados Unidos, vale decir que doña Mayra Bellis es responsable de haberle dado ciudadanía guatemalteca a gente de Hezbollah y del ISIS. Señores norteamericanos, resulta ser que el tema es que en nuestras fronteras ya hay de esas células. Tanto perseguir políticos y olvidaron perseguir las estructuras paralelas. Yo creo que es momento de poner las barbas en remojo, porque definitivamente en Guatemala no queremos ser Siria, en Guatemala no queremos ser Afganistán, en Guatemala no queremos ser Irak. Tenemos suficientes con nuestros problemas como para que gente burocrática que se ha hartado y se ha servido del Estado ganando buenos salarios sea responsable que hoy en Guatemala hayan células de Hezbollah, probablemente en las fronteras que colindan con México. Y mire, Con eso, porque se trata ahora de la seguridad de 110,000 kilómetros cuadrados como lo es Guatemala. Sí, mire, Karina, solo una observación rápida y al final, lo más importante es saber que no es un peligro para nuestra seguridad, sino que es un para los peligro gringos, para la seguridad interna de los Estados Unidos, porque el día de mañana, el terrorista que va a entrar por sus fronteras no se va a llamar Mohamed, se va a llamar Juan Pérez. Nacido en Totonicapán. Nacido en Totonicapán, o en Quiché, o Huehuetenango, con la firma empuñada de Mayra Bellis, que perdió, le robaron, le hicieron, pero jamás nunca estando en el octavo nivel bajó al primero. No me refiero a eso, Karina, sino a la cantidad de guatemaltecos que se están convirtiendo al Islam en el área fronteriza. Sí, entonces, terrible, el día de mañana, o va a ser un guatemalteco, o va a ser un mexicano, ya son Juan Pérez, que puede ir a plantar una bomba terrorista a los Estados Unidos, y va a ser muy difícil de detectar, porque cuando le pregunten su religión, va a decir que es Islam, católico, y sus intenciones van a ser otras. Entonces es un problema para ellos, no es un problema para nosotros. Fíjese, Karina, que a Control nos ha llegado una ilustración muy interesante, donde se demuestra la relación que existe ideológica entre la secretaria general de la UNE, la señora Sandra Torres, con el señor Guterres de las Naciones Unidas. Yo quisiera compartir esto con los televidentes porque evidencia claramente aquí. Por un lado tenemos al señor Guterres, presidente, o sea, secretario general de la ONU, quien también, a su vez, fue una persona muy importante en la Internacional Socialista, al punto de llegar a tener el cargo, vamos a ver, aquí lo tengo acá, Guterres, dice Manuel Oliveira Guterres, nació en Lisboa el 30 de abril de 1949, es un político ingeniero físico, profesor de portugués, ¿verdad? Y fue secretario general de las Naciones Unidas y también fue presidente de la Internacional Socialista. Pero hay que recordar que la vicepresidenta de la Internacional Socialista fue Sandra Torres. ¿Y quién es el jefe directo de Iván Velázquez? Guterres. Entonces, el presidente de la Internacional Socialista tiene a la vicepresidenta de la Internacional Socialista con una mirada de simpatía. Y el jefe directo del señor Velázquez es Guterres. Entonces, veo aquí con
preocupación un posible sesgo innegable Esperándote. con respecto a la investigación. Me da tristeza que la Fiscalía de Delitos Electorales no tome en consideración, ¿verdad?, el hecho señalado por Carlos Méndez Ruiz aquí, de que existe una responsabilidad de 20 años. En este mismo set se demostró con documentos cómo las elecciones en Siquinalá y en 2 municipios más de Escuintla fueron alteradas con denuncias interpuestas y que la victoria se le otorgó a la UNE en lugares donde por ley debería haberse anulado la elección, pues se perdieron más del 70% de las urnas. Y esto es caso claro. Aquí vino la gente, demostramos todo, 70% de las urnas perdidas, no había papeletas, pero con el 30% le dieron la victoria a la UNE. Cuando la ley dice que con el 30% de pérdida se debe anular la elección. Y qué casualidad que el mismo procedimiento en 3 municipios y le dan la victoria a la UNE. Y ahí la Fiscalía de Delitos Electorales, un silencio sepulcral. Ok, muy bien, muchas gracias a los dos. Se nos ha terminado el tiempo. Increíble, pero platicamos bastante. Y de todo. Sí, hoy es Shabbat, inicia, así que Shabbat Shalom por la tarde, termina mañana. Bendecimos a cada uno de los empresarios cableoperadores que hacen posible que podamos el día de hoy estar platicando con la población guatemalteca, hablando verdades verdaderas a un costo muy alto. Y el costo alto es la persecución. Sí, Karina, perdón, solo quiero usar de su tiempo un minutito para recordarle a la población que mañana a partir de las 11 de la mañana vamos a estar protestando frente a las instalaciones de la CICIG en la zona 14, exigiendo que Iván Velázquez abandone Guatemala y exigiendo que se respete el derecho a un debido proceso de todos los guatemaltecos. Así que los esperamos mañana a las 11 de la mañana para hacer valer nuestros derechos. Muchas gracias, Karina. Muy bien, muchísimas gracias. Poner el anuncio, por favor, en pantalla, control. Sé que se han unido varias asociaciones, sí, está Liga Pro Patria, está Guatemala Inmortal, está Así Fundación contra el Terrorismo. Hay varias organizaciones que se han unido, control. Sería bueno darle los créditos a todos. Así que los buscas y los pones, por favor. Muchas los gracias, buscas y los pones. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía y los dejo con la programación regular.